nosotros están en estos momentos Águila Endora. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, APRODON. Y está el economista Nassim Alemani. Entonces, es evidente que vamos a hablar de el impacto que pudiera tener y que ya ha tenido en la industria el tema fiscal. Ahora en esta propuesta hay otro toquecito para la industria. Hipólito Mejía dice que es hacia ahí a donde hay que mirar en primer lugar a la hora de hacer una reforma fiscal. Entonces vamos a conocer cuál es la posición. Adelante. Bueno, muchas gracias por tenernos en su programa. Yo le voy a pasar la palabra a Nassim, que va a hacer un poco una explicación desde el punto de vista impositivo de cómo esto nos afecta y de cómo se ve hoy la industria ante una posibilidad. Ya hemos visto que circula un documento que el gobierno ha dicho que no es de él. Nosotros también entendemos que no es un documento oficial porque el gobierno viene trabajando arduamente en vencer el ilícito, viene trabajando con medidas para el metanol, para bajar estos fallecimientos. El Ministerio de Industria y Comercio está haciendo una gran labor. Al metanol usted le dice a todos los alcoholes ilegales que se No, el metanol ilegales. No, yo sé que el metanol es un tipo de alcohol. Correcto. Pero cuando usted habla del metanol es lo que nosotros le decimos cleren, para que la gente entienda. No, hubo metanol, hubo un decreto para controlar el metanol para y controlar el metanol como insumo. Para la importación del metanol y para que cuando se importe, porque el metanol no se produce utiliza para hacer alcohol para hacer otras adulterado. cosas, exacto, Sí. como se utiliza para hacer alcohol adulterado, entonces se requiere que se desnaturalice. Entonces se han tomado muchas medidas desde el gobierno para desincentivar y combatir el ilícito. Así que provocar una medida como la que se plantea en este documento, a nosotros nos parece que ciertamente no es una postura del gobierno, porque no sería congruente con lo que se ha venido haciendo, porque esto sí que empujaría al ilícito, causaría ahí Nassim va a explicar un poco mejor qué nos ha pasado desde la última reforma y cómo va a impactar esto al consumidor, cómo impacta al propio fisco, cómo impacta a las empresas. Así que nosotros sí que pensamos que esto no debe ser. Además, ya en los últimos, y si lo es tal vez una versión anterior, porque ya digamos que en las últimas semanas hemos llevado un poco más de claridad de cuál es el impacto y qué sucedería. Bien, muy buenos días a todos y gracias nuevamente por la invitación. Yo quisiera contarle una historia de 3 capítulos de lo que ha sucedido con la industria de ron dominicana en los últimos años. Para que ustedes tengan una idea de eso que mencionaba Julio al principio, de por qué siempre se quiere tocar a la industria. Desde el año 2004 hasta la fecha, han habido 5 cambios de la estructura tributaria del sector. O sea, en cada reforma fiscal o parche tributario que se ha hecho, generalmente se toca a la industria porque es una industria fácil de cobrarle impuestos. Cautiva. ¿Qué pasa? Eso ha tenido un impacto. La última reforma que se le hizo a la industria fue en el año 2012, donde se subieron los impuestos selectivos, el ad valorem y el ITEVIS, que fue la reforma fiscal del 2012. Se aumentaron todos los impuestos, pero el impuesto selectivo específico, una botella de ron paga 3 impuestos. El selectivo específico, que es por grado alcohólico, un ad valorem, que va basado en el precio de producción, y el ITEVIS, que es el impuesto que pagan todos los productos. ¿Qué pasó a partir del 2012? Se abrió una brecha en términos de la desigualdad de la carga tributaria del ron con el resto de los alcoholes. Y llevó a que el ron pasara de tener una carga tributaria de aproximadamente 50% a lo que tiene actualmente, que es casi 70%. ¿Qué significa eso? Que cuando usted compra una botella de ron hoy en el mercado, de cada 100 pesos que usted está pagando, 70 son de impuestos. Sí. En el resto de las bebidas alcohólicas no se dio lo mismo, porque la carga tributaria en el resto de las bebidas ronda entre un 35 y un 40%. Entonces comencemos con ese punto. ¿Qué ocurrió a partir del 2012? 3 cosas. La primera es que hubo una destrucción de la industria formal, porque el volumen de la industria formal cayó en más de 30%. Las empresas formalmente registradas y que tributan comenzaron a caer en su producción porque se comenzó a generar un mercado de evasión fiscal a raíz de querer aprovechar ese incentivo perverso que tiene la alta carga tributaria del producto, y empresas comenzaron a vender ron sin pagar los impuestos correspondientes. Comenzó por ahí el problema y luego entonces se fue derramando en toda la sociedad lo que era la ilegalidad y la informalidad en el sector de ron. Entonces, se desbarató un 30% de la producción formal.
¿Eso qué ocurrió? Punto número 2. El Estado, luego de la reforma del año 2012, duró 6 años para poder recuperar la recaudación que tenía previo a la reforma. O sea que se incrementaron los impuestos y en la industria de ron no se recaudó un peso más. Por el contrario, se perdieron 3.000 millones de pesos en términos reales durante 6 años. Y el Estado comenzó del 2012, pudo recuperar algo luego del 2018. O sea que no tuvo un efecto recaudatorio. Tampoco tuvo un efecto disuasor en el consumo, porque lo que se generó fue una informalidad en el mercado. Entonces, se desbarató industria formal, el Estado no recaudó más. Y punto número 3, y es el más preocupante que tenemos ahora mismo, es cómo el consumo se fue moviendo y el problema se fue moviendo de un tema fiscal a ya un tema sanitario. Y es lo que estamos viviendo hoy con todo el tema. En los últimos 18 meses se han producido más de 400 muertes por un tema de alcohol adulterado. Sí. ¿Y por qué sucede ese tema? Y el punto fundamental aquí es en el mercado de bajo precio. El mercado de bajo precio es el segmento que vende ron entre 200 y 300 pesos, que es el quintil de menor ingreso, o sea, la población de menores recursos que consume ese tipo de producto. Cuando tú aumentas el impuesto de una botella de ron que te vale 200 o 300 pesos, evidentemente el ingreso disponible que tiene esa categoría de la población se les reduce y busca alternativas, porque no es verdad que la gente deja de consumir, sino que busca alternativa de consumo. Y la alternativa de consumo que tú tienes luego de ese mercado formal que vende entre 200 y 300 pesos es ya un mercado ilegal. Entonces, es un mercado ilegal que por un lado puede ser dos cosas, o que no paga impuestos, o que te vende algo que se hace pasar por alcohol o por ron y que no es ron. Entonces, esa ha sido la situación. Entonces, la industria ha perdido 2,5 millones de litros. La industria, el gobierno no pudo recaudar nada adicional con la reforma y se generó un mercado informal, que en el pico de la informalidad llegó a llegar a un 40% del mercado de ron. Eso significa que 40%. 40% sí. En el año 2015-2016, de cada 100 botellas de ron que usted veía en el mercado, 40 no estaban pagando impuestos. Sí. Eso se ha mejorado. La industria se han tomado acciones desde el gobierno. Hay acciones, como mencionaba Agui, hay acciones puntuales que se están tomando ahora mismo. Pero lo que estamos viendo es que cualquier incremento que se le haga específicamente al selectivo específico, pues evidentemente va a exacerbar el efecto que tiene la reforma. Va a incrementar el precio de manera significativa del producto. Esa propuesta que está circulando, un incremento de lo que se establece en esa propuesta, incrementaría el precio de una botella de bajo costo en un 40%. O sea, que una botella de 300 pesos pasaría a pagar casi un poquito más de 500 pesos. O sea, una botella de ron básico hoy vale, una botella, me refiero a cuántos mililitros. 350, una botella pequeña de ron. 300, una botella pequeña de ron hoy vale 300 pesos. Entre el mercado de bajo precio ronda entre 220 a 300 pesos. Hay un rango ahí. ¿Y pasaría a costar? A costar aproximadamente 500 pesos. Sí. Entonces, ¿qué te va a generar eso? Sí, se van a mover para otro tipo de consumo. Ilegal, consumo ilegal, porque no hay otra bebida. O sea, porque antes se decía, Pero eso es lo que yo quería preguntar, y perdón. Sí. Cuando ustedes dicen, se mueve para lo ilegal, eso es cierto. Van a beber vino con limón, eso es lo que beben ahora. Las galones de vino con limón. Yo digo que a mí me gusta el ron porque es dominicano. Eso. Y mi marido lo que bebe es ron. Y cuando le ponen una botella de whisky dice que eso le sabe a jabón. Jamás en su vida ha bebido whisky. Y entonces yo me he acostumbrado a las marcas de ron en ese sentido. Usted la conoce bien, ¿eh? Muchacho, una experta. Bueno, entonces, tú y yo somos de un mismo club, entonces. Sí. Entonces, pero aquí se ha tratado, se ha inducido de un tiempo, de años a esta parte, a llevarnos hacia otras bebidas legales. El vino, por ejemplo. Entonces, ¿qué diferencia hay económica entre consumir ron, que es un producto dominicano, y el vino? ¿Pagan los mismos impuestos? ¿Tienen las mismas situaciones? Mire, en términos de cantidad de impuestos, el Código Tributario establece que son los mismos impuestos que se pagan. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted compra una botella de vino, sí, de lo que usted paga por la botella, ahí el componente de impuestos ronda entre un 35 y un 40%. Esa es la diferencia. En el caso del ron y el resto de los destilados... Por la gradación. Por la graduación. Por la graduación y por el precio de producción. Sí. Porque, ¿qué pasa? El componente selectivo específico paga no importa cuál sea el precio de la botella. Entonces, en el estrato social más bajo,
aquel que compra una botellita de ron de 200 pesos, tiene una tasa de tributación más alta que yo que puedo comprar una botella de 2.000 pesos, 3.000 pesos de una botella de ron. Sí. Entonces, el impuesto se convierte regresivo. Sí. Porque está penalizando al que Ve menos acá, y tiene. no sería que está diseñado así para que los pobres no se droguen, no consuman más alcohol. Pero Entonces, lo que está sucediendo es que si se yo crea un te mercado. compro esa teoría, entonces nivel. tú estarías incentivando la informalidad. La informalidad. O sea, si nos vamos por esa teoría, Claro. entonces... Porque los impuestos a los alcoholes y a los cigarros es para desincentivar su consumo. En Es para que países- la gente no los consuma. En países desarrollados, sí. En países como el nuestro, el único efecto que tiene es un efecto puramente recaudatorio. Exacto. O sea, hay Nasir. que dejarse de cosas. O sea, aquí no se pone impuesto Ya. porque si fuera Pero además- para mitigar externalidades, hubiese programa. Aquí no hay un programa de mitigación de externalidades. Pero Aquí Los lo que se además- busca impuestos no es van a programas ni recaudación. nada de eso. Es ¿no? Además, recaudación. José, si Nasir, queremos entonces, en el caso desincentivar- de los whiskies, ocurre lo mismo. No, en el caso de los whisky es diferente porque la tasa efectiva por el precio de la botella es menor también. Pero tradúcelo eso para que la gente lo pueda entender. Un whisky importado, cuando usted compra un whisky importado que te cuesta 700, 800 pesos, lo que tú estás pagando de impuestos es entre un 35 y un 40%. O sea Es que que se el aplica ron más o menos la misma política. Sí. Sí, se aplica la misma política que En el relación resto. al resto de las bebidas. El resto de la menos bebida, ron. correcto. El ron es el que tiene la disparidad más Entonces, grande para allá por voy. el precio del producto. Para allá voy. ¿Qué cantidad de dinero en dólares invierte República Dominicana comprando whisky? ¿Tienen la información? O sea, importando whisky del exterior. Sí, cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares anuales. Ya lo claro. creo que el dominicano. Eso bebe es demasiado. una bebida no Decía- nacional. Decía el embajador. de Una bebida no Inglaterra. nacional. Exacto. Entonces no se podría orientar un impuesto especializado para ese tipo de bebidas importadas, porque tengo entendido que la inversión de los productores de alcohol de República Dominicana es mayor en la importación de whisky que en la producción nacional. ¿Me equivoco? Sí, no, eso es cierto, pero mira, yo no quisiera entrar en eso. Yo soy un economista y un economista de mercado. O sea, yo creo en la competencia. Y aquí lo que se está buscando es cómo tú compites en un terreno de juego nivelado. Claro. No es justo que una industria local, Así de es. producción Es local y así. formal, que paga impuestos, tenga una tasa de tributación de un 70%. Exacto. Pero ¿por Y qué que no el le hacemos resto- eso mismo al whisky entonces? Bueno, Eso es lo porque- que Y eso es dice, ganancia injusto. para el Estado. Porque la diferencia es que ¿Es cuando... verdad? Mira el error que se ha cometido aquí históricamente. Cuando tú ves bebidas alcohólicas, se ve como un todo. Todo es lo mismo. Pero la situación sectorial, lo que le pasa al ron, es muy diferente que la situación del whisky, por ejemplo, o de la cerveza, o del vodka, lo que sea. Entonces, hay que evaluar, porque ¿a quién es que se le está afectando aquí? Aquí no se está hablando porque se puede tergiversar esto, que no que se quiere pagar más impuestos, no. Es que ya el ron ahora mismo, y más el ron de bajo precio, el que consume la población de menos recursos, Que la consume. no hay un producto en República Dominicana Que pague que esa tenga tasa. una tasa efectiva de tributación. O sea, el Tan componente alta. de impuestos más alto que el ron. Entonces, eso no, evidentemente no aguanta más impuestos porque ya cualquier incremento va a ser Caramba. regresivo. Tú estás fomentando la informalidad en el sector. Bueno, para mí que la aumenten al whisky entonces. Entonces, No, que no le sigan aumentando el ron. Al ron no, pero al whisky sí, porque ese es importado. Claro. Y Así voy a estamos decir el protegiendo nombre la industria que una nacional. gente de aquí no grite. El dominicano me bebe lo han mucho. controlado un poquito. Finalmente, aquí. Bueno, decir que después de esa reforma en 2012, si nosotros vimos lo que nos sucedió en ese momento, estamos hoy tomando las mismas decisiones que tomamos en ese momento, que fue atacar o cargar esa tasa efectiva que es sobre el grado alcohólico. Eso significa que vamos a tener las mismas consecuencias que tuvimos en el 2012. ¿Que cuáles fueron? Que no se recaudó No más, se recaudó. que durante 6 años se recaudó menos, Así es. que la empresa formal perdió un 30% y eso conlleva también empleos, Así y eso es. conlleva compras locales, Así y eso es. conlleva encadenamiento productivo, que se generó un mercado ilícito que no contábamos en esa magnitud, que llegó a copar el 50% del mercado de bajo precio y hasta un 40% de evasión, y que se generaron fallecimientos. Así Y nosotros es. pensamos que ya cuando en comercio ilícito se llega a fallecimientos, llegamos al último eslabón. Lo que está pasando hoy es que de aumentar un selectivo por grado alcohólico, se está cargando al que paga menos. Así mismo. Porque el que paga menos es el que va a salir aquí definitivamente más cargado. Nosotros entendemos que si hay que abogar por impuestos y entendemos que se necesita una reforma fiscal, el sector entiende que se necesita aumentar los ingresos, pero que si se va a tocar, que entonces sea sobre la base de la equidad, como decía Nassim, donde todas las categorías de alcohol paguemos más o menos lo mismo y donde pague más el que gana más.
Entonces Muy los cerveceros bien, doblegaron muy bien. doblegaron al Estado con el asunto de la cerveza light y esa cosa. Eso En el fue, 2003 hicieron un truco con eso fue un juego. La un Está cerveza, documentado. bueno, la cerveza tiene la ventaja de que puede tener una graduación del Pero eso de hay su que alcohol. mantenerlo, eso no En el es caso bueno del eliminar. ron, en el caso del ron, nosotros tenemos un 37.5 por ley, Pues, así que no podemos Eso degradarlo. es, eso es. Pero si se toma la medida por precio, o sea, si lo que se toca es por precio, entonces el que la bebida que cueste más va a pagar más y por lo tanto el que gane más va a poder es el que puede pagar. Bueno, Muy pues bien, muchas muy gracias, bien. muchas gracias tanto a Agui Lendor, que es la vicepresidenta ejecutiva de Adopron. El mundo no como puede vivir sin a droga. Nasir Alemani. Esa es la realidad. Gracias a Ay, ellos. dice Gracias mi a esposo que muchas gracias que está de acuerdo. Cambio y fuera.